Vivir en Aguascalientes siempre me había parecido algo predecible, casi cómodo en su rutina. Las calles, el ritmo de la gente, el calor seco en ciertas épocas del año. Todo tenía una lógica que yo entendía. Me llamo Dantanael. Trabajar como programador desde casa encajaba bien con ese entorno, pero mi antiguo departamento terminó rompiendo ese equilibrio de una forma que no supe manejar. Las noches allá eran un desgaste constante. Había música a deshoras, discusiones que atravesaban las paredes, televisores encendidos hasta la madrugada. Dormir se volvió un intento más que una certeza. Me acostaba sabiendo que en cualquier momento un golpe, una risa o un portazo me iba a sacar del poco descanso que lograba. Con el paso de las semanas, empecé a vivir en un estado de alerta permanente, como si mi cuerpo ya no supiera apagarse. Mudarse fue una decisión más impulsiva de lo que suelo permitir. Encontré un departamento pequeño en el barrio de Guadalupe, en un edificio viejo pero aparentemente tranquilo. No lo pensé demasiado. Lo que buscaba no era comodidad ni espacio, era silencio. El día que llegué con mis cosas, lo primero que noté fue precisamente eso. No había ruido. Esa ausencia me resultó extraña al principio. Acostumbrado al caos, el silencio parecía casi artificial, como si algo faltara. Aún así, empecé a adaptarme rápido. Me levantaba temprano, preparaba café cargado, acomodaba mi equipo de trabajo y revisaba pendientes antes de que iniciara la jornada. El departamento era simple, pero suficiente. El eco leve del pasillo al salir y la casi inexistente presencia de vecinos reforzaban la idea de que había tomado una buena decisión. Durante los primeros días, todo se mantuvo estable. Dormía mejor, aunque no profundamente. Era un descanso más ligero, pero continuo, sin interrupciones externas. Eso ya era una mejora enorme. Comencé a recuperar cierta claridad mental, a concentrarme mejor en el trabajo, a sentir que poco a poco volvía a tener control sobre mi rutina. La primera vez que algo no encajó ocurrió en la mañana, justo en ese momento impreciso entre estar dormido y despertar. Abrí los ojos con la sensación clara de que alguien había dicho mi nombre. No fue un ruido fuerte ni algo que viniera de lejos. Era cercano, casi íntimo, como si hubiera ocurrido dentro del cuarto. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando ubicar el origen, pero no había nada. Lo atribuí a un sueño incompleto, una mezcla rara de recuerdos y conciencia. Al día siguiente, volvió a pasar. Esta vez no fue solo mi nombre. Había algo más, una frase corta que no logré entender del todo, pero que me resultó familiar de una forma incómoda. No era una voz definida, ni masculina ni femenina, más bien un susurro bajo, apenas perceptible. Revisé el departamento, pensando en alguna filtración de sonido desde otro lugar, pero el silencio seguía intacto en todas partes. Conforme pasaron las mañanas, esas voces se repitieron con mayor claridad. Siempre al despertar, siempre cerca, como si estuvieran al lado de la cama. Empezaron a incluir fragmentos que reconocía, recuerdos de infancia que no había pensado en años, situaciones específicas que no tenían sentido aparecer en ese momento. Eso me dejó una sensación difícil de explicar. No era miedo inmediato, sino una incomodidad persistente, una duda constante sobre si realmente estaba despierto o si mi mente seguía atrapada en algún punto del sueño. Aún así, me convencí de que era parte del proceso de adaptación, una consecuencia lógica del cambio y del desgaste que traía acumulado. Una tarde, al bajar las escaleras con una bolsa de basura, me encontré con la vecina del piso de abajo. Se llamaba Rafaela. Tendría poco más de 20 años, siempre vestía de forma sencilla y solía tener las manos ocupadas con macetas pequeñas o herramientas para sus plantas. Su forma de hablar era tranquila, pero medía mucho lo que decía, como si observara antes de confiar. El contacto se volvió frecuente sin que hubiera un esfuerzo real. Coincidíamos en el pasillo o en la entrada del edificio. Empecé a notar que,
Desde su ventana, solía escucharse música regional a volumen bajo mientras regaba sus plantas por las mañanas. Esa rutina le daba al lugar una sensación más humana, menos aislada. Aún así, había algo en su actitud que no encajaba del todo cuando la conversación se acercaba al segundo piso. En una de esas pláticas, mencionó de forma indirecta que evitaba subir más de lo necesario. No lo dijo con dramatismo, pero su incomodidad era evidente. Con el paso de los días, terminó admitiendo que el pasillo donde estaba mi departamento le provocaba una sensación extraña, un frío que no correspondía con la temperatura del lugar. No era algo que otros vecinos comentaran, al menos no abiertamente. Esa diferencia me hizo prestar más atención de la que habría considerado normal. A partir de ahí, la rutina empezó a fracturarse. Durante una mañana de trabajo, noté que algunos programas en mi computadora se abrían sin que yo los ejecutara. Pensé que había dejado procesos activos, pero no era así. Archivos que no había tocado en semanas aparecían abiertos en pantalla, como si alguien los hubiera buscado. En más de una ocasión, el sistema simplemente se apagó en medio de una tarea, sin previo aviso. Revisé todo lo que estaba en mis manos. Ejecuté análisis de seguridad. Busqué rastros de malware. Revisé configuraciones. Nada. La máquina no mostraba fallas evidentes. Aún así, la llevé a un servicio técnico para descartar cualquier problema físico o lógico más complejo. Días después me la devolvieron asegurando que estaba en perfecto estado. Esa respuesta, lejos de tranquilizarme, me dejó con una sensación incómoda, como si el problema no perteneciera al ámbito que yo entendía. Casi al mismo tiempo, empecé a notar algo extraño con la comida. La leche se echaba a perder en cuestión de horas. Frutas recién compradas se oscurecían antes de terminar el día. La carne adquiría un olor fuerte sin razón aparente. Revisé la temperatura del refrigerador, ajusté niveles. Incluso reduje la cantidad de alimentos que compraba para evitar desperdicio. Ningún cambio tuvo efecto. Todo seguía deteriorándose de manera acelerada. Las noches comenzaron a llenarse de sueños que no se parecían a nada que hubiera tenido antes. Eran secuencias de código, estructuras completas de programación que reconocía como propias, pero que contenían errores que yo sabía que no había cometido. En esos sueños había una lógica clara, casi como si alguien estuviera evaluando mi trabajo, señalando fallas inexistentes. La sensación no era solo técnica, había algo más profundo, una especie de juicio que no lograba explicar. Despertar dejó de ser un alivio. Abría los ojos con la mente saturada, cansado, como si no hubiera descansado en absoluto. En esos momentos, justo al incorporarme, alcanzaba a percibir sombras en los pies de la cama. No tenían forma definida, eran apenas manchas que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Eso ocurría únicamente por las mañanas, nunca durante la noche. Esa repetición terminó por romper cualquier intento de explicación racional que había sostenido hasta ese punto. Las noches volvieron a fragmentarse sin que me diera cuenta en qué momento exacto ocurrió el cambio. El descanso dejó de ser continuo y despertaba varias veces sin motivo claro. El cansancio se acumulaba de una forma más pesada que antes, como si no solo fuera falta de sueño, sino algo que se quedaba conmigo incluso después de levantarme. Trabajar empezó a convertirse en un esfuerzo constante. Me costaba concentrarme en tareas simples. Cometía errores que no eran habituales en mí, y tenía que revisar el mismo código varias veces para estar seguro de que no había pasado algo por alto. La sensación de control que siempre había tenido sobre mi trabajo comenzó a diluirse, reemplazada por una inseguridad difícil de justificar. Las mañanas se volvieron el momento más incómodo del día. Permanecía más tiempo del necesario dentro del cuarto, retrasando cualquier intento de salir al pasillo. Había algo en ese espacio que ya no me resultaba neutro. Cada vez que abría la puerta, el aire parecía distinto, más frío de lo normal, como si el cambio de temperatura estuviera concentrado justo frente a mi departamento. Esa diferencia no era solo física. El silencio en el corredor dejó de sentirse como ausencia de ruido
y empezó a percibirse como algo más denso, casi tangible. La impresión de estar siendo observado surgía incluso cuando no había nadie cerca. No importaba cuánto tiempo permaneciera ahí. La sensación no se disipaba, solo se volvía más evidente. Mi contacto con Rafaela cambió en ese mismo periodo. Sus reacciones confirmaban que no era el único percibiendo algo fuera de lugar. Evitaba subir al segundo piso siempre que podía, y cuando lo hacía, su incomodidad era evidente en la forma en que se movía, rápida, sin detenerse. Aunque no ofrecía explicaciones, su actitud reflejaba una preocupación genuina que terminó reforzando mis propias dudas. Dentro del departamento, los fenómenos comenzaron a adquirir una estructura más clara. Las voces dejaron de aparecer como eventos aislados. Empezaron a surgir en secuencia, una después de otra, con pausas breves que les daban un ritmo inquietante. Algunas frases ya no eran fragmentos sueltos. Tenían una forma más definida, casi como instrucciones o indicaciones que no lograba interpretar del todo. Poco a poco identifiqué un patrón que me resultó más perturbador que las propias voces. Todo ocurría en ese punto exacto entre estar dormido y completamente despierto. No era un sueño, pero tampoco era un estado de vigilia total. En ese límite, las voces parecían sincronizarse con mis pensamientos. En más de una ocasión, mencionaban recuerdos antes de que yo mismo los trajera a la mente, como si se adelantaran a mi propia memoria. Esa coincidencia empezó a afectar la forma en que percibía mi entorno. La sensación de control desapareció casi por completo. Dudar de lo que veía o escuchaba se volvió una constante. Una mañana, al abrir los ojos, tuve la certeza absoluta de que no estaba solo en el cuarto. No era una idea vaga, ni una sospecha pasajera. El ambiente se sentía ocupado, como si hubiera una presencia definida, aunque no pudiera verla. Esa sensación no se desvaneció de inmediato. Se mantuvo el tiempo suficiente para dejarme inmóvil, intentando entender algo que ya no parecía tener explicación dentro de lo que conocía. Una madrugada, sin razón aparente, desperté de golpe. No hubo transición ni sueño que pudiera recordar. La sensación fue inmediata, como si algo ya estuviera ocurriendo antes de que yo abriera los ojos por completo. La oscuridad del cuarto era la misma de siempre, pero el ambiente se sentía distinto, cargado, imposible de ignorar. El sonido llegó enseguida. Las voces ya no eran susurros aislados como en las mañanas. Se habían convertido en un coro, múltiples tonos superpuestos que repetían cosas al mismo tiempo. No podía distinguir frases completas, pero reconocía fragmentos de recuerdos, palabras sueltas, partes de mi nombre. Todo estaba demasiado cerca, como si no viniera del espacio, sino de dentro del propio cuarto. Mi atención se fijó en la pared frente a la cama. Ahí fue donde apareció la sombra. No surgió de un movimiento claro, simplemente estaba proyectada, ocupando una parte del muro como si siempre hubiera estado ahí. Era alta, más de lo que una persona normal podría medir, y su forma era alargada, desproporcionada, sin rasgos definidos. Aún así, transmitía una presencia evidente, algo que no necesitaba detalles para sentirse real. Intenté moverme y no pude. El cuerpo no respondía. Quise gritar, pero la voz no salió. Había una presión constante, como si algo me mantuviera fijo contra el colchón. No era dolor. Era una inmovilidad absoluta que me obligaba a quedarme ahí, observando, sin posibilidad de reaccionar de forma física. En medio de esa imposibilidad, lo único que surgió fue un intento de oración, casi automático. No fue algo estructurado ni consciente, más bien una repetición mental de palabras que recordaba desde niño. Esperaba que eso generara algún tipo de alivio, aunque fuera mínimo, pero no ocurrió. Nada cambió en un inicio. Las voces reaccionaron. El volumen aumentó. El tono se volvió más intenso, más agresivo en su forma de superponerse. Había una sensación clara de oposición, como si aquello respondiera directamente a lo que yo intentaba hacer. No era una interpretación, era una percepción directa,
como si el acto de rezar hubiera provocado una respuesta inmediata en ese coro. Sin aviso, todo se detuvo. No hubo disminución gradual ni transición. Las voces desaparecieron al mismo tiempo. La sombra dejó de estar en la pared. El silencio regresó de golpe, tan absoluto que resultó desconcertante. Permanecí inmóvil, no por la parálisis, sino porque no tenía claro si realmente había terminado. El control volvió poco a poco, pero el cansancio era profundo, diferente a cualquier otro que hubiera sentido. No logré volver a dormir esa noche. En los días siguientes, evitar el departamento se volvió una necesidad. Pasaba horas fuera sin un destino claro, solo para no estar ahí. El trabajo empezó a deteriorarse. La concentración era casi inexistente y la idea de permanecer solo en ese espacio se volvió insoportable. La decisión de irme no tomó mucho tiempo. Busqué otro lugar dentro de Aguascalientes, en un barrio distinto, sin intentar analizar demasiado lo ocurrido. Desde el momento en que dejé ese departamento, las voces desaparecieron. Los sueños comenzaron a perder intensidad y la sensación de presencia dejó de acompañarme. Rafaela siguió viviendo ahí y, con el tiempo, me hizo saber que el lugar permanecía vacío. No encontré una explicación que encajara con lo que viví. Tampoco intenté forzar una. Aún lejos de ese sitio, evito despertar en completo silencio. Siempre dejo algún sonido de fondo, porque ese instante entre dormir y abrir los ojos dejó de ser un momento neutro para mí. Tomar la decisión de dejar la ciudad no fue sencillo, pero la respiración de mi hijo ya no nos dejaba opción. Y Sandro llevaba meses con crisis cada vez más frecuentes, y los médicos insistían en que necesitaba aire más limpio, menos polvo, menos contaminación. Mi nombre es Fabiana. El rancho al que nos mudamos estaba en Calvillo, en el estado de Aguascalientes, una propiedad que había pertenecido a mi familia durante años. Esa idea, que antes parecía lejana, terminó convirtiéndose en nuestra única esperanza. Íbamos los cuatro, yo, mi esposo Enoch y nuestros hijos, y Sandro, el mayor de 8 años, y Anneliese, la menor de 5, dentro de un coche con nuestras pertenencias personales, mientras un camión de mudanza llevaba los muebles y otras cosas que no quisimos dejar. El viaje fue cansado, pero tranquilo. Mientras avanzábamos por caminos rodeados de magueyes y colinas suaves, el aire comenzó a cambiar. Se volvía más fresco, más ligero, como si realmente pudiera ayudar a los pulmones de mi hijo. Desde el asiento trasero, Isandro parecía tranquilo, con la mirada perdida hacia el paisaje, y Anneliese no dejaba de señalar todo lo que le llamaba la atención. Yo me aferraba a esa sensación de que estábamos haciendo lo correcto. La primera impresión del rancho fue extrañamente reconfortante. El olor a tierra húmeda era lo primero que se percibía al bajar del vehículo, mezclado con el aroma seco de la madera y el polvo viejo de una casa cerrada por mucho tiempo. El sonido de los pájaros llenaba el silencio, y el viento movía las hojas de los árboles con un ritmo constante que resultaba casi hipnótico. La casa era sencilla, con paredes de adobe y techo de tejas, pero tenía algo acogedor que me hizo pensar que podríamos empezar de nuevo ahí. Dentro, la cocina recibía la luz de la mañana de una manera cálida, como si el sol se filtrara con intención de quedarse. Los cuartos eran pequeños, pero suficientes, con ventanas de madera que dejaban pasar el aire fresco. No había lujos, pero tampoco hacían falta. Enoch comenzó a revisar todo desde el primer momento, caminando alrededor de la propiedad, inspeccionando el establo y asegurándose de que los animales estuvieran en buen estado. Durante los primeros días, intenté establecer una rutina que nos diera estabilidad. Preparaba el desayuno temprano, abría las ventanas para dejar entrar el aire del campo y pasaba gran parte del día organizando la casa. Y Sandro parecía mejorar. Salía al patio, caminaba sin fatigarse tanto y pasaba largos ratos explorando los alrededores. Lo veía recoger flores, observar insectos
y sentarse cerca de los galpones, como si encontrara algo interesante en cada rincón. Fue en esos momentos cuando empezó a mencionar a alguien más. Al principio, lo hizo de manera casual, como si hablara de cualquier otro niño. Decía que estaba jugando con un amigo que se llamaba Paco. Pensé que era algo normal, una forma de adaptarse al cambio, una compañía imaginaria en un lugar nuevo. Sin embargo, comencé a notar que no era un juego pasajero. Había momentos en los que se quedaba quieto, escuchando, como si alguien realmente le estuviera diciendo algo. Al mismo tiempo, empezaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. En ciertas partes de la casa, el aire se volvía frío de manera repentina, incluso en las horas más calurosas del día. No era una corriente de aire común, se sentía distinto, más pesado, como si el ambiente se comprimiera. En más de una ocasión, escuché puertas internas cerrarse de golpe, aun cuando no había viento suficiente para moverlas. Los animales del establo se inquietaban sin razón aparente, golpeando las rejas como si quisieran escapar. Enoch revisaba todo cada vez que algo así pasaba. Caminaba por la casa, abría y cerraba puertas, observaba el cielo, el terreno, los alrededores. Decía que debía haber una explicación lógica, que probablemente eran cambios de temperatura o corrientes cruzadas. Aún así, lo vi detenerse en más de una ocasión, quedarse quieto, respirando profundo, como si también percibiera que algo en el ambiente no estaba del todo bien. Una sensación incómoda comenzó a instalarse en mí, difícil de nombrar con exactitud. No era miedo abierto, no al principio, sino una inquietud constante que aparecía en los momentos más silenciosos, y Sandro hablaba cada vez más de Paco, y aunque intentaba restarle importancia, algo en la forma en que lo hacía me ponía en alerta. La casa, que al inicio se sentía acogedora, empezó a tener espacios donde el aire parecía distinto, más denso, y en esos momentos, cuando todo se quedaba en silencio, tenía la impresión de que no estábamos solos. Los días comenzaron a sentirse distintos, sin que pudiera señalar exactamente cuándo cambió todo. Había momentos en los que la casa parecía comportarse de forma normal, pero de pronto, en medio de cualquier actividad, percibía algo fuera de lugar. Las sombras en las paredes no siempre coincidían con la luz que entraba por las ventanas. Se deslizaban lentamente, como si respondieran a un movimiento que no estaba ahí. En ocasiones, al quedarme sola en una habitación, alcanzaba a escuchar algo parecido a un susurro, demasiado bajo para entenderlo, pero lo suficientemente claro como para saber que no era el viento. Esa sensación de frío volvió más seguido, pero ya no era algo aislado. Aparecía justo cuando algo extraño ocurría. Podía estar en la cocina, con el calor del mediodía entrando por la ventana, y de repente el ambiente se enfriaba varios grados en cuestión de segundos. No era una brisa, no había corriente de aire, era un frío que se sentía pegado a la piel, como si viniera de dentro de la casa. Después desaparecía igual de rápido, dejando una incomodidad difícil de ignorar. Y Sandro empezó a hablar de sus sueños con una claridad que me inquietaba. Describía una sombra enorme que cubría todo el rancho, como si se extendiera desde el suelo hasta el cielo. No lo contaba como una pesadilla común. Lo hacía con una naturalidad que me resultaba más perturbadora. En su relato, esa sombra no solo estaba presente, sino que parecía observarlo, seguirlo incluso cuando despertaba. Buscando alguna explicación que me tranquilizara, comencé a revisar cosas viejas que habían quedado en la casa. En uno de los cuartos encontré una caja con papeles antiguos, documentos que pertenecían a mi abuelo. Entre ellos había anotaciones escritas a mano, difíciles de leer por el paso del tiempo. Algunas hablaban de la tierra, de mantener la propiedad segura, pero otras mencionaban algo distinto. Se referían a un acuerdo, una especie de pacto para proteger el rancho, algo que implicaba la presencia de una entidad que debía permanecer ahí. Las palabras no eran claras del todo, pero había una constante que me heló la sangre. Se hablaba de una protección que tenía un costo, algo que debía alimentarse para mantenerse.
No era explícito, pero la forma en que estaba escrito dejaba una sensación inquietante, como si aquello no hubiera sido algo simbólico. Cerré la caja con una mezcla de incredulidad y miedo, tratando de convencerme de que solo eran creencias antiguas, pero la idea no se fue. El comportamiento de Isandro cambió de manera más evidente. Seguía mencionando a Paco, pero ya no lo hacía con la misma ligereza. Había momentos en los que se negaba a ir a ciertas partes del terreno, como si supiera que no debía acercarse. Antes de dormir, se mostraba inquieto, mirando hacia rincones vacíos de su cuarto, como si esperara algo. Su respiración mejoraba, pero su actitud se volvía más tensa, más contenida. Enoch intentaba mantener una postura firme, buscando explicaciones lógicas a todo lo que pasaba. Sin embargo, ya no hablaba con la misma seguridad. También había notado cómo los animales del establo se alteraban sin motivo, golpeando las puertas, intentando salir. En varias ocasiones lo vi regresar a la casa con una expresión distinta, más seria, como si hubiera sentido algo que no podía explicar. La casa misma parecía reaccionar a momentos específicos, con puertas que se cerraban solas y objetos que aparecían ligeramente movidos de donde los había dejado. Una inquietud constante comenzó a instalarse en todos nosotros, como si algo invisible estuviera ocupando el mismo espacio que compartíamos. La relación de Isandro con Paco se volvió más intensa, más presente en su día a día. Ya no parecía un juego. En ciertos momentos, al observarlo desde lejos, tenía la impresión de que no estaba solo, de que algo más estaba con él, aunque mis ojos no pudieran verlo. Y en las noches, cuando el silencio se volvía absoluto, la sensación de que esa sombra de sus sueños empezaba a tomar forma dentro de la casa se hacía cada vez más difícil de ignorar. Esa noche, el ambiente se sentía más pesado de lo normal, como si la casa entera estuviera conteniendo algo. El aire no circulaba igual, y cada sonido parecía más marcado, más presente. Desde la cocina podía escuchar el leve golpeteo de la puerta del patio moviéndose con el viento, un ritmo irregular que me mantenía en alerta. A lo lejos, desde el pueblo, llegaba el eco apagado de algunos cohetes, dejando ese olor tenue a pólvora que se mezclaba con la humedad de la noche. Me encontraba terminando de acomodar unas cosas cuando sentí ese frío otra vez, más intenso que antes. No era solo en una parte de la casa, parecía extenderse por el pasillo que llevaba a los cuartos. La sensación me obligó a detenerme. Algo dentro de mí me hizo pensar en Isandro, en la forma en que se había mostrado inquieto antes de dormir. Sin pensarlo demasiado, caminé hacia su habitación, con esa presión en el pecho que no lograba explicar. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio normal de alguien durmiendo, sino uno más profundo, más denso. Isandro estaba en la cama, pero su cuerpo se movía de forma irregular, como si estuviera atrapado en un sueño agitado. Di un paso hacia adentro, y entonces lo vi. Sobre él, cubriéndolo casi por completo, había una masa oscura, una especie de sombra espesa que no tenía forma definida. Se movía como un líquido suspendido, como si estuviera viva. Un sonido comenzó a hacerse evidente en ese momento, algo parecido a una corriente eléctrica, un zumbido constante que parecía salir de esa cosa. No era fuerte, pero resultaba insoportable por lo extraño, por lo ajeno. Sentí que el aire se volvía aún más frío, y por un instante me quedé paralizada, tratando de convencerme de que aquello no podía ser real. Sin embargo, la forma en que esa sombra se ajustaba al cuerpo de mi hijo, como si lo envolviera, no dejaba espacio para dudas. Mi reacción fue encender la luz de inmediato, esperando que todo desapareciera, que fuera un efecto de la oscuridad. La claridad llenó el cuarto, pero la entidad no se movió. Seguía ahí, claramente visible, con ese movimiento lento y constante. El miedo me golpeó de una forma que no había sentido antes. Salí del cuarto casi sin darme cuenta, con la respiración entrecortada, buscando a Enoch con una urgencia que no podía controlar.
Lo encontré en el pasillo y apenas pude hacerle entender lo que estaba pasando. Regresamos juntos al cuarto en cuestión de segundos, pero al cruzar la puerta, ya no había nada. La cama estaba como siempre, y Sandro sentado, despierto, con una expresión de confusión mezclada con susto. El contraste fue tan brusco que por un momento me hizo dudar de lo que había visto, pero la sensación en el ambiente seguía ahí, pesada, como una evidencia invisible. Esa noche cambió todo, y Sandro no recordaba nada de lo que había ocurrido, solo una sensación incómoda, como si hubiera estado en un lugar que no quería. Enoch y yo nos quedamos en silencio por mucho tiempo, procesando lo que acabábamos de vivir. La idea de dejar a nuestro hijo solo se volvió impensable, y el cansancio comenzó a acumularse en forma de tensión constante. Algo había estado con él, algo que no podíamos explicar ni enfrentar por nuestra cuenta, y la casa seguía cargada con esa presencia que no parecía haberse ido del todo. La decisión de buscar ayuda dejó de ser una opción, y se volvió una necesidad urgente. La sensación de no poder proteger a mi hijo con mis propios medios era algo que me superaba. Hablamos con el padre del pueblo, un hombre al que todos respetaban, y accedió a ir al rancho después de escuchar lo que estaba ocurriendo. Su llegada no cambió el aspecto de la casa, pero sí la forma en que yo la percibía, como si por primera vez alguien más reconociera que había algo fuera de lugar. El recorrido que hizo por la propiedad fue lento y silencioso. Pasó por cada cuarto, el patio y el establo, llevando consigo objetos religiosos y murmurando oraciones en voz baja. En ciertos puntos se detenía más de lo normal, como si sintiera algo que no necesitaba explicar. Cuando entró al cuarto de Isandro, el ambiente volvió a sentirse frío por un instante, lo suficiente para hacerme tensar el cuerpo. Después continuó con la bendición, rociando agua y marcando cada espacio con una intención firme que me dio una calma que no había sentido en días. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil. El frío repentino dejó de aparecer con la misma intensidad. Las puertas dejaron de azotarse sin razón y los animales del establo recuperaron su comportamiento habitual. Y Sandro dejó de mencionar a Paco como lo hacía antes. Ya no hablaba de él con naturalidad ni parecía estar escuchando a alguien cuando se quedaba en silencio. La casa recuperó parte de esa tranquilidad que habíamos sentido al llegar, aunque no del todo. Persistieron pequeños detalles que me impedían sentirme completamente en paz. En ocasiones, cuando pensaba que nadie lo observaba, Isandro movía los labios como si estuviera hablando en voz muy baja. No alcanzaba a oír palabras claras, pero la forma en que dirigía la mirada hacia un punto específico del espacio me hacía sentir que no estaba solo. Cada vez que eso ocurría, una inquietud volvía a instalarse en mi pecho, recordándome que aquello no había desaparecido por completo. Vivir en el rancho se convirtió en un equilibrio constante entre la calma y la vigilancia. Aprendí a valorar el silencio cuando era normal y a desconfiar de él cuando se sentía distinto. Lo que ocurrió ahí dejó una marca en mí difícil de explicar, una certeza de que hay cosas que existen, aunque no puedan verse con facilidad. Seguimos adelante, cuidando de nuestros hijos y de ese lugar que elegimos como refugio, con la sensación persistente de que algo todavía observa desde donde no alcanzamos a mirar. Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, fue el lugar donde decidí empezar una vida más tranquila junto a mi esposo, Felicio. Mi nombre es Aruane. Trabajaba como enfermera en un hospital público en la capital del estado, lo que implicaba trayectos diarios que terminé aceptando como parte de la rutina. La ciudad siempre me había parecido funcional, pero agotadora. El ritmo, el ruido constante y la sensación de no desconectarme nunca me llevaron a considerar un cambio. Felicio, con su trabajo en el ayuntamiento, buscaba algo más estable, menos caótico. La idea de mudarnos no nació de un impulso, sino de una necesidad práctica.
La casa apareció como una oportunidad difícil de ignorar. Era sencilla, de una sola planta, con paredes gruesas y un terreno amplio en la parte trasera. El precio era bajo para la zona, lo que en su momento interpretamos como urgencia de venta. La ubicación resultaba conveniente, con acceso relativamente fácil a la carretera. Había espacio suficiente para plantar, criar algunos animales pequeños si queríamos, y alejarnos del ruido urbano. La decisión se tomó rápido, sin demasiadas preguntas. Adaptarme al clima seco fue lo primero que sentí en el cuerpo. Las tardes parecían más largas, el aire más denso, y el polvo se acumulaba con facilidad en cualquier superficie. Me acostumbré a barrer el patio casi todos los días, a colgar la ropa temprano para que secara con el sol fuerte, y a organizar mis turnos en función del transporte. Dentro de la casa, cada objeto fue tomando su lugar poco a poco, como si intentara construir una sensación de pertenencia desde lo cotidiano. El contacto con los vecinos fue cordial, pero limitado. Saludaban con educación, respondían lo necesario y evitaban prolongar las conversaciones. En más de una ocasión mencioné la casa, esperando algún comentario sobre su historia, pero las respuestas eran vagas, desviadas o terminaban en silencios incómodos. Esa actitud no me pareció alarmante en un inicio, solo la interpreté como parte del carácter reservado de la gente del lugar. Al caer la tarde, el patio trasero adquiría una quietud difícil de explicar. No era ausencia de sonido, sino algo más denso, como si el espacio se quedara contenido. Recuerdo haberme detenido varias veces junto al varal, con la sensación breve de que alguien me observaba desde algún punto que no lograba identificar. Siempre terminaba descartándolo como cansancio acumulado del trabajo, algo que mi mente generaba sin intención. Las primeras semanas las dedicamos a pequeños arreglos, nada estructural, solo nivelar el terreno, limpiar maleza y preparar un espacio donde quería plantar algunas hierbas. Fue durante uno de esos días, con el sol alto y la tierra seca, cuando decidimos cavar en una esquina del patio que parecía más firme. Felicio manejaba la pala mientras yo retiraba la tierra suelta, siguiendo un ritmo mecánico, casi automático. El sonido cambió en un punto preciso. La pala golpeó algo que no correspondía con la textura del suelo. No fue metálico, tampoco completamente sólido como una roca. Ambos pensamos en escombros antiguos, quizá restos de alguna construcción previa. Al despejar un poco más, comenzaron a aparecer formas que no encajaban con esa idea. Fragmentos alargados, superficies curvas, una disposición que resultaba demasiado organizada para ser basura. La comprensión llegó de manera lenta, pero inevitable. Lo que estábamos viendo no era material de desecho, sino restos humanos. Recuerdo haber sentido una especie de distancia emocional, como si mi experiencia en el hospital me obligara a mantener la calma. Observé, analicé, traté de no reaccionar más allá de lo necesario. Felicio, en cambio, dejó de moverse por completo. Su incomodidad era evidente, creciente, difícil de disimular. Avisamos a las autoridades, quienes llegaron, revisaron y concluyeron que se trataba de un cuerpo antiguo, sin identificación clara. Todo se resolvió con una rapidez que me dejó inquieta. Tras retirar los restos, el patio quedó aparentemente igual, pero la sensación cambió. El aire se volvió más pesado, y el lugar exacto donde habíamos cavado empezó a generar un rechazo difícil de justificar, como si algo hubiera sido removido sin que realmente se hubiera ido. Los días que siguieron a la remoción del cuerpo parecieron normales en apariencia, pero algo empezó a desajustarse en detalles pequeños. La primera vez que noté una puerta cerrarse sola fue en la habitación que usábamos como sala. No hubo golpe fuerte, solo el movimiento lento hasta encajar en el marco. Pensé en una corriente de aire, en un desnivel del piso o en bisagras mal ajustadas. La casa era vieja y ese tipo de cosas no eran raras. Con el paso de las horas, ese tipo de situaciones se repitió en distintos puntos. Puertas que recordaba haber dejado abiertas aparecían cerradas.
En otras ocasiones, objetos cambiaban de lugar sin que yo tuviera memoria de haberlos movido. Una taza en la cocina, un trapo que dejaba sobre la mesa, incluso las llaves. Todo eran cambios mínimos, lo suficiente para generar duda, pero no para concluir algo fuera de lo común. Me aferré a explicaciones prácticas, casi por necesidad. Felicio empezó a notar lo mismo, pero su reacción fue distinta. No mostraba miedo, sino irritación. Lo escuchaba quejarse en voz baja mientras revisaba puertas o acomodaba cosas que aseguraba no haber tocado. Para él, todo tenía que tener una causa lógica, y el hecho de no encontrarla parecía molestarlo más que preocuparlo. Su actitud seguía firme, aunque cada vez más tensa. Durante la segunda semana, los eventos dejaron de ser sutiles. La ropa que colgaba en el patio empezó a desaparecer. Al principio pensé que el viento podía haberla tirado, pero no había rastros en el suelo ni en los alrededores. Busqué entre los arbustos, detrás de la casa, incluso en la calle. Nada. Días después, algunas prendas desaparecieron directamente de la lavadora. El proceso se volvió inquietante. Colocaba la ropa, iniciaba el ciclo, y al terminar, faltaban piezas específicas. Ese detalle fue el que más me perturbó. No había señales de que alguien entrara a la casa. Las puertas permanecían cerradas, las ventanas aseguradas. No había desorden, no faltaban objetos de valor, solo ropa, elementos cotidianos, sin importancia aparente, pero cuya ausencia empezaba a acumularse. Felicio revisó cerraduras, ventanas, incluso consideró la posibilidad de que alguien tuviera acceso sin que lo supiéramos. Nada indicaba una intrusión real. Regresar del trabajo comenzó a sentirse diferente. Al cruzar la puerta, experimentaba una presión leve en el pecho, como si entrara a un espacio donde algo me estaba esperando. No era una presencia visible ni clara, sino una sensación persistente de no estar sola. Dejaba mis cosas, recorría la casa en silencio y, en más de una ocasión, me detenía sin razón aparente, como si escuchara algo que desaparecía en cuanto intentaba enfocarlo. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche. Estábamos en casa, intentando distraernos con una película, buscando normalidad en medio de esa incomodidad constante. Felicio fue a la cocina a preparar palomitas. Todo parecía rutinario hasta que escuché un ruido distinto, algo más brusco que lo habitual. Cuando llegué lo encontré visiblemente alterado, con el cuerpo rígido y la respiración desordenada. Lo que me describió cambió por completo la forma en que entendíamos lo que estaba pasando. Mientras estaba frente al fogón, sintió claramente unas manos empujándolo desde atrás, con fuerza suficiente para hacerlo perder el equilibrio y acercarse peligrosamente al fuego. No fue una sensación vaga, ni algo que pudiera atribuirse a un tropiezo. Habló de contacto directo, de presión real contra su espalda. A partir de ese momento, su postura cambió. El escepticismo dio paso a una inquietud profunda. Evitaba quedarse solo, revisaba cada espacio antes de entrar y mantenía una atención constante a cualquier ruido. Lo que antes parecía explicable dejó de serlo. La casa ya no se sentía como un lugar seguro, sino como un espacio donde algo actuaba con intención propia. Los primeros cambios fueron tan discretos que me obligaron a dudar de mi propia memoria. Una puerta que dejaba entreabierta aparecía cerrada sin ruido, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. En otra ocasión, sentí una corriente de aire recorrer el pasillo, fría y breve, aun cuando todas las ventanas estaban aseguradas. Me detenía unos segundos, observando, esperando encontrar una explicación que siempre llegaba tarde o no llegaba. La repetición de esos detalles empezó a incomodarme más de lo que quería admitir. Objetos que usaba a diario cambiaban de lugar sin que yo recordara haberlos movido. No eran pérdidas, solo desplazamientos pequeños, casi intencionales. Me obligaba a pensar en fallas normales de una casa vieja, desniveles, corrientes internas, madera que se ajusta con el calor. Necesitaba mantener esa lógica, sobre todo por mi trabajo.
por la costumbre de no dejarme llevar por lo inexplicable. Felicio reaccionaba distinto, lo notaba más irritable, revisando puertas con más fuerza de la necesaria, cerrando ventanas incluso cuando no había viento. Su forma de enfrentar lo que pasaba era buscar errores visibles, algo que pudiera arreglar. Sin embargo, esa búsqueda constante no le daba resultados, y eso lo volvía más tenso. A pesar de eso, seguía convencido de que todo tenía una causa concreta. La segunda semana marcó un cambio más claro. La ropa que colgaba en el patio empezó a desaparecer sin dejar rastro. Al principio pensé que el viento podía haberla arrastrado, pero no encontré nada en el suelo ni en los alrededores. La desaparición se volvió más extraña cuando algunas prendas dejaron de aparecer directamente desde la lavadora. El ciclo terminaba con normalidad, pero al revisar, faltaban piezas específicas. Ese patrón fue lo que más me inquietó. No había señales de que alguien entrara a la casa. Las cerraduras estaban intactas, las ventanas sin forzar, y ningún objeto de valor había desaparecido. Solo ropa, elementos comunes, sin importancia aparente, pero cuya ausencia empezaba a sentirse deliberada. Felicio revisó cada acceso varias veces, incluso consideró la posibilidad de un error nuestro, pero la cantidad de piezas faltantes hacía imposible sostener esa idea. Regresar del hospital comenzó a provocarme una sensación difícil de ignorar. Antes de entrar, me quedaba unos segundos en la puerta, como si necesitara prepararme. Al cruzar, el ambiente se sentía distinto, cargado, como si hubiera algo más dentro que no lograba ver. Caminaba por los cuartos en silencio, observando, tratando de identificar qué había cambiado. En más de una ocasión, tuve la impresión clara de que no estaba sola. El sábado de la tercera semana rompió cualquier intento de explicación lógica. Estábamos en casa, intentando distraernos, cuando Felicio fue a la cocina a preparar palomitas. El ruido que escuché no fue fuerte, pero sí distinto, más abrupto que cualquier otro que hubiera escuchado antes. Al acercarme, lo encontré rígido, con la respiración agitada y una expresión que no le había visto nunca. Lo que ocurrió en la cocina fue lo que cambió todo. Mientras estaba frente al fogón, sintió una presión directa en la espalda, como manos empujándolo con fuerza suficiente para hacerlo perder el equilibrio. No hubo tropiezo ni desliz. Describió el contacto como algo firme, real, imposible de confundir. A partir de ese momento, su actitud dejó de ser escéptica. Evitaba quedarse solo, mantenía la mirada alerta y reaccionaba a cualquier sonido. Lo que antes parecía una serie de coincidencias se convirtió en algo concreto, físico, imposible de negar. Aquella madrugada se sintió distinta desde el primer instante en que abrí los ojos. No hubo ruido que me despertara, ni sueño interrumpido de forma brusca, sino una sensación clara de que algo no estaba bien dentro de la casa. El ambiente era pesado, como si el aire se hubiera detenido. Al girar la cabeza, noté que Felicio también estaba despierto, inmóvil, con la mirada fija hacia la ventana que daba al patio. Esa coincidencia en el despertar aumentó la inquietud, como si ambos hubiéramos percibido lo mismo sin necesidad de explicarlo. Desde la cama, la vista hacia el exterior era limitada, pero suficiente para distinguir una silueta donde no debería haber nada. En el punto exacto donde habíamos encontrado el cuerpo, se percibía una figura de forma humana, sin rasgos definidos, como si estuviera incompleta. Permanecía inmóvil, orientada directamente hacia la casa. Durante unos segundos, intenté encontrar una explicación lógica, pensando en una persona, en una sombra proyectada o en un efecto visual provocado por la oscuridad. Esa idea no se sostuvo por mucho tiempo. La figura comenzó a moverse sin alterar el suelo, avanzando de forma lenta y continua, sin pasos, sin sonido. La distancia entre el patio y la ventana empezó a reducirse con una precisión inquietante. Sentí como el cuerpo se me tensaba sin poder reaccionar de inmediato. Fue entonces cuando llevé la mano al pecho y sujeté el crucifijo que siempre llevaba conmigo,
Recordé las oraciones que mi abuela me había enseñado años atrás, repitiéndolas en voz baja, sin apartar la mirada de aquello que se acercaba. A mi lado, Felicio permanecía completamente rígido, incapaz de moverse o decir algo, dominado por un miedo que ya no intentaba ocultar. Cuando la figura se detuvo frente a la ventana, a una distancia que hacía imposible ignorarla, la sensación de presión se volvió casi física. No había contacto directo, pero el peso en el ambiente era evidente, como si algo empujara desde el otro lado. La forma seguía sin definirse por completo, pero su presencia era innegable. En ese punto, la oscuridad comenzó a ceder. La primera luz del amanecer tocó el patio de manera gradual, y con ella, la figura empezó a desvanecerse. No desapareció de golpe, sino que fue perdiendo consistencia hasta no dejar nada. El silencio que quedó después fue absoluto. Permanecimos en la misma posición durante varios minutos, sin movernos, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. No hubo necesidad de confirmar nada entre nosotros. Ambos sabíamos que no había sido una ilusión. El cansancio llegó de forma repentina, como si el cuerpo hubiera sostenido una tensión demasiado prolongada. Más tarde, ya con la luz completa del día, el patio se veía igual que siempre, pero la sensación era distinta, más densa, más difícil de ignorar. Tomé la decisión de hacer algo con lo que tenía a mi alcance. Recordé los rituales simples que mi abuela practicaba en situaciones que no lograba explicar del todo. Limpié el área del patio donde había aparecido la figura. Coloqué pequeñas ofrendas y dirigí oraciones hacia la tierra, enfocándome en la idea de descanso y liberación. No era un procedimiento complejo ni elaborado, pero lo realicé con la convicción de que debía hacerse. En los días siguientes, los fenómenos disminuyeron de manera notable. La casa recuperó una apariencia de normalidad, aunque no completa. Persistía una sensación leve, casi imperceptible, que me mantenía alerta. Entendí entonces que hay cosas que no desaparecen por completo, solo se aquietan cuando se les reconoce, y que la tranquilidad que habíamos recuperado requería atención constante para mantenerse. Hola, le llamo Alejandra. Siempre he sido una persona centrada, a la que le gusta mantener la mente ligera y enfocarse en el día a día. Jamás pensé que viviría algo así, pero pasó, y por más que quisiera negar que fue real, no tuve cómo hacerlo. La primera vez que escuché el nombre de ese lugar fue en una conversación casual con la familia de mi esposo, como si se tratara de algo sin mayor importancia. Yo llevaba una vida tranquila, organizada, casi predecible, dedicada a tareas domésticas y a pequeños proyectos personales relacionados con mi formación en biblioteconomía. Por eso, cuando surgió la necesidad de viajar de manera inesperada para revisar documentos antiguos de tierras, acepté más por sentido práctico que por interés. Pensé que sería un trabajo sencillo, incluso cómodo, algo que encajaba perfectamente con lo que sabía hacer. El viaje hacia la zona entre Pabellón de Arteaga y un poblado antiguo cercano a Calvillo resultó más largo de lo que había imaginado. El paisaje cambiaba poco a poco, volviéndose más seco, más silencioso, con caminos menos transitados y casas separadas por grandes extensiones de tierra. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue la casa. Una construcción de pueblo, de muros gruesos, con un portón de madera que parecía haber resistido muchos años de uso. No estaba abandonada del todo, pero tampoco se sentía habitada. Dentro, el ambiente conservaba un orden extraño, como si alguien hubiera intentado mantener todo en su lugar sin realmente vivir ahí. Los muebles eran antiguos, pesados, con ese desgaste que no es descuido sino tiempo acumulado. En las paredes había fotografías en blanco y negro, retratos formales de personas que no conocía, con miradas serias y rígidas. El aire tenía un ligero olor a papel viejo y madera cerrada, algo que no me resultaba incómodo, pero sí persistente. Las primeras noches fueron las más difíciles de asimilar.
El silencio no era el de la ciudad cuando se apaga el ruido, sino uno más profundo, casi absoluto, interrumpido únicamente por sonidos lejanos del campo. Me costaba dormir, no por miedo en ese momento, sino por la sensación de estar en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Aún así, me obligué a mantener una rutina clara para no perder el enfoque del trabajo. Cada mañana comenzaba con tareas concretas: limpiar superficies específicas donde iba a trabajar, abrir cajas, clasificar documentos por tipo y antigüedad. Armaba pequeñas pilas organizadas por fechas, revisando escrituras, recibos, registros de propiedad. Ese proceso me resultaba familiar y me daba cierta tranquilidad, como si al ordenar papeles pudiera también ordenar el ambiente que me rodeaba. Fue durante esa organización que aparecieron los primeros detalles que no encajaban del todo. Algunas cartas antiguas estaban redactadas con un lenguaje excesivamente formal, casi rígido, pero lo que más me llamó la atención fue el contenido. Había referencias indirectas a decisiones que habían tenido que tomarse por el bien de la familia, sin explicar nunca a qué se referían exactamente. La frase de mantener a la familia unida a cualquier costo aparecía más de una vez, siempre en contextos distintos. Seguí avanzando con la idea de que se trataba de expresiones propias de otra época, hasta que encontré una caja más pequeña, separada del resto. Dentro había varios cuadernos cuidadosamente guardados. Eran diarios pertenecientes al abuelo y al tío abuelo de mi esposo, escritos con una caligrafía clara, metódica, casi administrativa. No parecían recuerdos personales, sino registros. Al revisarlos con más detenimiento, comencé a notar patrones que me hicieron detenerme más de una vez. Había relatos de conflictos por tierras, negociaciones que no siempre terminaban de forma clara, y menciones a personas que, según los textos, habían tenido que ser retiradas del camino. Las fechas coincidían con otros documentos donde esas mismas personas dejaban de aparecer sin explicación. Sentí un peso incómodo en el pecho, pero traté de interpretarlo como una exageración del lenguaje o una forma antigua de narrar hechos difíciles. Aún así, algo en esos registros me hizo seguir leyendo más de lo que tenía planeado. Al avanzar en la revisión de los documentos, encontré una sección que no estaba mezclada con el resto, como si alguien hubiera decidido separarla con intención. Dentro, había sobres más gruesos, algunos amarillentos, otros más recientes, todos cerrados con una precisión que me hizo pensar que no eran papeles olvidados. Dudé antes de abrirlos, pero la misma lógica que me había llevado hasta ahí terminó por imponerse. Dentro de esos sobres aparecieron fotografías. No eran retratos familiares como los de las paredes, sino imágenes más informales, algunas tomadas en exteriores, otras frente a casas o terrenos. Lo que más me inquietó fue que muchas de esas personas no se parecían a nadie de la familia de mi esposo. Sus rostros estaban marcados por una seriedad distinta, como si no esperaran ser fotografiados, y aún así estaban ahí, archivados con cuidado. Cada fotografía estaba acompañada por pequeñas notas o referencias en los diarios. Empecé a relacionar nombres con situaciones descritas en los cuadernos. La secuencia se repetía de forma inquietante. Primero aparecía un conflicto, casi siempre relacionado con tierras o acuerdos incumplidos. Después, una mención breve a una resolución necesaria. Y luego, silencio. Al buscar esos mismos nombres en otros documentos, dejaban de aparecer sin explicación. Esa repetición terminó por construir un patrón que ya no pude ignorar. Nombre, problema, desaparición, anotación fría en el diario. No había dramatismo en la escritura, ni culpa, ni duda. Todo estaba registrado con una precisión que me recordó a un inventario. Sentí una incomodidad difícil de explicar, como si al leer estuviera invadiendo algo que no me correspondía conocer. Intenté convencerme de que se trataba de interpretaciones exageradas, de formas antiguas de escribir o incluso de coincidencias. Aún así, el peso de las evidencias era demasiado claro. Cada documento parecía confirmar al anterior, como piezas de algo que alguien se había tomado el tiempo de ordenar con cuidado. En más de una ocasión,
Estuve a punto de cerrar todo y limitarme a cumplir con el trabajo que me habían pedido. Busqué una forma de compartir lo que estaba encontrando sin decirlo directamente. Me comuniqué con mi esposo y le expliqué con cautela que había documentos que hablaban de decisiones familiares complicadas, de conflictos que no terminaban bien. Percibí en su respuesta una incomodidad evidente, algo que no era sorpresa, sino más bien reconocimiento. No negó nada, solo dejó ver que, en ese tiempo, las cosas se resolvían de otra manera. Su postura me dejó más inquieta que los propios documentos. Dio a entender que aquello pertenecía al pasado, que ya no tenía consecuencias y que no había nadie vivo a quien responsabilizar. Escucharlo decir eso, aunque fuera de forma indirecta, me hizo sentir una distancia inesperada. No discutí, pero algo en mí dejó de ver esos registros como historia lejana. Se volvieron algo más cercano, más presente. Decidí quedarme más tiempo del que había planeado. Oficialmente, porque el trabajo aún no estaba terminado. En realidad, porque sentía que no podía irme sin entender completamente lo que tenía frente a mí. A partir de ese momento, la casa dejó de sentirse solo silenciosa. Empecé a notar pequeños cambios. La sensación de no estar sola en ciertas habitaciones, la dificultad para dormir sin motivo claro, y un silencio nocturno que ya no me parecía vacío, sino cargado de algo que no lograba definir. Las primeras señales no fueron evidentes. Comencé a sentir un cansancio que no correspondía al trabajo que estaba haciendo, como si mi cuerpo reaccionara de forma desproporcionada a tareas simples. A eso se sumó una fiebre persistente, ligera al principio, pero constante, acompañada de una sensación de peso en el cuerpo que no lograba explicar. Pensé que podía tratarse del cambio de clima o del encierro, así que decidí ir al pequeño puesto de salud del pueblo para descartar algo más serio. La atención fue rápida y directa. Me revisaron sin encontrar nada fuera de lo común y concluyeron que se trataba de una virosis leve. Me indicaron reposo y algunos medicamentos básicos. Salí de ahí con la sensación de que todo tenía una explicación sencilla, y durante un par de días intenté convencerme de que era solo eso. Sin embargo, la fiebre no se sentía como otras que había tenido antes. Había momentos en los que la temperatura subía, y con ella, una inquietud difícil de describir. Durante esas noches comenzaron los sueños. No eran confusos ni fragmentados, sino demasiado claros. Aparecían personas que no conocía, pero cuyos rostros se quedaban conmigo al despertar. No había violencia en esas escenas, ni persecuciones, ni gritos. Lo que predominaba era una sensación de insistencia, como si quisieran que entendiera algo que no estaba viendo. La idea que se repetía, sin palabras directas, era que sus historias habían sido ignoradas o borradas. Conforme la fiebre fue cediendo, esperé que todo desapareciera con ella, pero ocurrió lo contrario. Los sueños se volvieron menos frecuentes, pero los momentos de vigilia empezaron a cambiar. En más de una ocasión desperté en la madrugada con la certeza de haber escuchado pasos en el pasillo, pausados, medidos, como si alguien caminara sin prisa. También percibía murmullos muy bajos, imposibles de distinguir, pero lo suficientemente claros como para saber que no eran producto del silencio. Intenté encontrar explicaciones lógicas para todo. Revisé puertas y ventanas, pensé en corrientes de aire, en ruidos normales de una casa antigua. Aún así, algunas cosas no encajaban, como el leve movimiento de ciertas puertas que no correspondía a ninguna corriente visible. Empecé a evitar salir del cuarto durante la noche y limité mi trabajo a las horas de luz. Lo más inquietante no era la intensidad de los eventos, sino su constancia. Poco a poco, los rostros de los sueños comenzaron a parecerse a los de las fotografías, y la sensación de presencia dejó de ser una idea pasajera para convertirse en algo continuo, siempre al borde de hacerse evidente. Una tarde de esos días, el pueblo comenzó a cambiar su ritmo por la cercanía de la Cuaresma. Se escuchaban preparativos desde temprano, pasos, voces lejanas y el murmullo de la gente organizándose para la procesión.
Desde la ventana de la casa observé cómo avanzaban con velas encendidas, formando una línea ordenada, acompañada de cantos religiosos que se extendían por las calles. Me quedé mirando más por distracción que por interés, tratando de sentirme parte de algo normal. Entre las personas que caminaban, algo empezó a desentonar de manera sutil. Noté figuras que no seguían el mismo ritmo, que parecían moverse con una lentitud distinta. Sus ropas no coincidían con las del resto, eran más antiguas, de otro tiempo. Pensé que podían ser parte de alguna representación, pero había algo en su forma de avanzar que no encajaba con la intención de la procesión. Nadie a su alrededor parecía notar su presencia. La sensación cambió cuando vi a una de esas figuras ser atravesada por otra persona sin que hubiera reacción alguna. Observé con más atención y confirmé que ocurría lo mismo con varias de ellas. No interactuaban con nadie, no respondían al entorno, solo avanzaban en paralelo. Un frío me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que aquello no era una interpretación ni una coincidencia. En un momento que todavía me cuesta ubicar con precisión, esas figuras dejaron de avanzar. Una tras otra, se detuvieron y giraron en la misma dirección. Todas quedaron orientadas hacia la casa donde yo estaba. Sus rostros, ya más visibles bajo la luz tenue de las velas, me resultaron conocidos de inmediato. Eran los mismos que había visto en las fotografías, las mismas personas registradas en los diarios como si hubieran sido apartadas sin más. No pude moverme ni apartar la mirada. Sentí una exposición total, como si supieran exactamente quién era y por qué estaba ahí. La procesión continuó avanzando con la misma cadencia de cantos y pasos, alejándose calle abajo hasta que las luces de las velas comenzaron a diluirse en la oscuridad. Sin embargo, esas figuras no siguieron el movimiento. Permanecieron donde estaban, completamente inmóviles con la mirada fija en la ventana. No había gestos, ni señales de intención, solo una presencia sostenida que resultaba imposible de ignorar. La distancia entre nosotros no parecía importar. La sensación era directa, como si ese contacto visual eliminara cualquier espacio intermedio. El tiempo dejó de tener una medida clara en ese momento. No supe si fueron segundos o varios minutos, pero la tensión se acumuló hasta volverse casi física. Me costó trabajo apartarme, como si cualquier movimiento pudiera provocar una reacción. Con mucho cuidado, sin encender luces ni hacer ruido, extendí la mano hacia la cortina y la cerré lentamente, procurando no alterar el entorno más de lo necesario. El simple acto de cubrir la ventana me dio una sensación mínima de resguardo, aunque no suficiente para tranquilizarme. Me alejé unos pasos y permanecí dentro de la casa en completo silencio. Evité mover objetos, encender aparatos o hacer cualquier cosa que pudiera generar ruido. Cada pequeño sonido, incluso los propios, adquiría una dimensión distinta en ese estado. Pasé horas así, con la atención puesta en cualquier señal, esperando algo que no sabía definir. La casa parecía contenerse, como si también guardara quietud junto conmigo. En los días siguientes tomé una decisión que no sentí del todo consciente, pero que se impuso como necesaria. Dejé de interpretar los documentos y abandoné cualquier intento de encontrar explicaciones más allá de lo que estaba escrito. Me limité a registrar, ordenar y preservar cada nombre, cada fecha y cada anotación tal como aparecían. La precisión dejó de ser una herramienta de trabajo y se convirtió en una forma de respeto hacia lo que estaba documentando. A medida que avanzaba bajo esa nueva forma de trabajo, los cambios fueron evidentes. Los sonidos nocturnos comenzaron a espaciarse hasta desaparecer, y la sensación constante de ser observada se volvió más tenue, menos inmediata. Antes de irme, revisé todo una última vez y dejé los documentos organizados de forma clara y accesible, sin alterar nada. La impresión que me quedó fue la de haber cumplido con algo que no se me había pedido directamente, pero que era necesario hacer. Desde entonces, ese lugar permanece fuera de cualquier conversación. Algunas cosas no están hechas para ser corregidas ni reinterpretadas, sino para permanecer intactas, tal como ocurrieron.
Vivo en Tepesalá, en Aguascalientes, desde que tengo memoria. El pueblo es chico, seco, de calles que levantan polvo cuando pasa el viento, y de noches silenciosas en las que cualquier ruido se siente más de lo normal. Me llamo Marino y me dedico al comercio. Tengo una tienda sencilla donde vendo lo básico, y fuera de eso mi vida siempre ha sido tranquila, predecible. No soy de creer en cosas raras. Durante años escuché historias de gente que decía haber visto o sentido algo extraño, y siempre pensé que eran ideas que uno mismo se mete en la cabeza. Esa forma de pensar se sostuvo hasta hace poco. Después de lo que viví, me quedó claro que hay algo más, algo que no entiendo y que no necesita permiso para acercarse. La Cuaresma es una de las épocas más movidas aquí. La gente se organiza con semanas de anticipación para las procesiones, las oraciones y, sobre todo, los tapetes de arena y acerrín que se colocan en las calles. Siempre participo ayudando en lo que haga falta. No lo hago por devoción profunda, sino porque así se acostumbra y porque es parte de lo que mantiene unido al pueblo. Desde temprano se ven grupos cargando costales de arena teñida, flores, moldes de madera, velas. Todo se vuelve más activo, más vivo, como si el pueblo respirara distinto. Una de esas noches, mientras acomodaba la arena con una tabla improvisada, sentí algo que no encajaba con lo demás. El aire cambió de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible detrás de mí. No era el frío común de la noche, era algo localizado, pegado a mi espalda. La sensación de que alguien estaba muy cerca se volvió insistente, tan clara que tuve que detener lo que hacía. Aún así, traté de seguir, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. El momento que me hizo dudar de esa explicación llegó poco después. Sin aviso, sentí una mano en la espalda. No fue un roce ligero ni algo que pudiera confundirse con el viento. Fue una presión firme, fría, demasiado real. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien detrás, tal vez alguien bromeando. No había nadie, ni siquiera alguien lo suficientemente cerca como para haberse alejado sin que lo notara. Lo único que encontré fue el mismo movimiento tranquilo de la gente, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche, empezaron a suceder cosas pequeñas, pero difíciles de ignorar. Velas que se apagaban sin que corriera el aire, herramientas que alguien juraba haber dejado en un lugar y aparecían después en otro, detalles en la organización que no salían como siempre. Nadie decía nada directamente, pero se sentía una incomodidad compartida, como si todos notaran que algo no estaba del todo bien, aunque nadie quisiera ser el primero en señalarlo. En medio de una de esas jornadas, mientras la calle estaba más llena de lo normal, vi caer un papel de la bolsa de una señora muy conocida en la parroquia, de esas personas que siempre están presentes en todo. Me acerqué con la intención de recogerlo y devolvérselo, pero al tenerlo en la mano, algo me hizo detenerme. El dibujo que tenía no se parecía a nada que hubiera visto en la iglesia, líneas irregulares, marcadas con intención, formando un símbolo que no entendí, pero que me causó una incomodidad inmediata. Levanté la vista para buscarla, pero ya se había alejado entre la gente. Dudé en llamarla, algo me lo impidió. Terminé guardando el papel sin saber bien por qué, con una sensación extraña que no logré sacarme el resto de la noche. Las noches siguientes dejaron de sentirse como las de siempre. Al cerrar la tienda y caminar de regreso a casa, empecé a notar pasos detrás de mí al ritmo exacto de los míos. Cada vez que me detenía, el sonido también lo hacía. Al girar, no había nadie. Las calles de Tepesalá se quedaban en ese silencio seco, con puertas cerradas y luces apagadas, como si todo el pueblo se hubiera retirado antes de tiempo. En más de una ocasión aceleré el paso sin querer admitir que algo me inquietaba. Hubo momentos en los que no solo eran pasos. A cierta distancia, muy bajo, comencé a percibir algo parecido a cantos, como si alguien murmurara en grupo, pero sin una melodía clara.
El sonido aparecía por segundos y se desvanecía antes de poder ubicarlo. Intenté convencerme de que venía de alguna casa, de una radio encendida o de gente reunida, pero al mirar alrededor no encontraba ninguna señal de vida. Esa falta de explicación fue lo que empezó a incomodarme de verdad. Dentro de mi casa las cosas tampoco siguieron igual. Dejaba objetos en un lugar y al volver ya no estaban donde los recordaba. No eran cambios grandes, pero sí lo suficientemente claros como para notar que algo no coincidía. Más de una noche, después de asegurarme de cerrar bien la puerta, la encontraba ligeramente abierta al despertar. Los ruidos eran leves, como pasos suaves o pequeños golpes. Nada que pudiera señalar con certeza, pero suficientes para interrumpir el sueño y dejarme en alerta. El papel que había recogido comenzó a pesar más de lo que parecía. Lo guardé al principio sin darle importancia, pero terminé sacándolo varias veces, observando el símbolo con detenimiento. Cada vez que lo hacía, sentía una incomodidad física difícil de explicar, como una presión leve en el pecho o un rechazo inmediato. Pensé en tirarlo, incluso en quemarlo, pero algo me detenía. No era curiosidad. Era más bien una sensación de que no debía deshacerme de él tan fácilmente. Poco a poco empecé a relacionar todo con ese momento en la calle. Antes de encontrar ese papel, nada de esto había pasado. La idea se fue metiendo en mi cabeza sin que pudiera evitarlo. Intenté mantenerme racional, buscando explicaciones simples, pensando en el cansancio, en la sugestión, en el ambiente cargado de esos días. Aún así, cada cosa que ocurría parecía encajar demasiado bien con la anterior. Opté por no decir nada a nadie. La idea de que alguien pensara que estaba exagerando o perdiendo el juicio me incomodaba más que lo que estaba viviendo. Guardé todo para mí, tratando de seguir con la rutina como si nada pasara. Con el paso de los días, esa decisión empezó a afectarme. Dormía mal, trabajaba con menos atención y me encontraba más irritable. Lo que al inicio fue una sensación aislada terminó convirtiéndose en algo constante, como si una parte de mi día estuviera siempre ocupada en vigilar algo que no podía ver. Una de esas madrugadas desperté sin razón aparente, como si algo me hubiera sacado del sueño de golpe. La oscuridad dentro del cuarto se sentía distinta, más pesada, y lo primero que pensé fue que no estaba solo. No escuchaba nada, pero la sensación era demasiado clara como para ignorarla. Intenté moverme para incorporarme, pero el cuerpo no respondió como debía, como si algo lo mantuviera sujeto al colchón. Con esfuerzo logré girar la cabeza lo suficiente para mirar hacia un lado del cuarto, y fue entonces cuando la vi. La figura estaba de pie, inmóvil, completamente encapuchada, sin dejar ver el rostro. No sabría decir cuánto tiempo permaneció así, pero fueron segundos que se sintieron largos. No había sonido alguno, ni pasos ni respiración, nada que indicara cómo había llegado ahí. El movimiento vino de repente. La figura se acercó sin hacer ruido, y antes de que pudiera reaccionar, sentí cómo me sujetaba el tobillo con una fuerza que no se sentía humana. Al principio pensé que seguía dormido, que era una pesadilla como las que a veces uno tiene cuando está cansado. Esa idea se rompió en cuanto el dolor apareció. Era real, intenso, y el tirón me arrastró fuera de la cama sin que pudiera oponer resistencia. El golpe contra el suelo me sacó cualquier duda. Quedé tendido, sin aire por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Al levantar la vista, la figura ya no estaba. El cuarto volvió al silencio de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Intenté incorporarme y el dolor en el tobillo me obligó a hacerlo con dificultad. Al mirarlo con la poca luz que entraba por la ventana, vi marcas claras, moretones recientes con la forma de dedos alargados y lo que parecían uñas. Esa imagen fue suficiente para dejar de buscar explicaciones simples. A la mañana siguiente fui a la parroquia de Tepezalá y busqué al padre. Le conté lo que había pasado sin mencionar a nadie en particular, mostrándole el papel que había guardado y las marcas en el tobillo. Él reconoció que el símbolo no pertenecía a nada relacionado con la iglesia,
y decidió quemarlo ahí mismo, en la sacristía. Después, me dio agua bendita y me indicó que la usara en la casa y que rezara con constancia. Seguí esas indicaciones sin cuestionar. Con los días, todo empezó a calmarse. Los ruidos desaparecieron, el descanso volvió poco a poco y pude terminar las actividades de la Cuaresma como cada año. A veces intento pensar que todo fue producto del cansancio, pero la memoria del dolor y las marcas que permanecieron varios días me recuerdan que hubo algo más, algo que no logro explicar hasta ahora.